i com cada dimarts tenim a C9, que ens porta la comunicació no verbal. I avui la tenim aquí al plató, a Pilar Papiol. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, Elena. Ahora hacía Encantada de tiempo que no volver. venías. Sí, ¿Verdad? ahora hacía Te ha bastante. crecido muchísimo el pelo incluso. Fíjate, Estás me con estoy dejando pelazo. melena. Oye, ¿hoy qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? De Pues mira, comunicación no hoy verbal? vamos a hablar de cómo las huellas de nuestro comportamiento dejan ahí rastro y hablan de nosotros. Ah, ¡Ey! o sea que son muy importantes. Pues son importantes, sí, sí. Y muchas veces justamente porque no somos tan conscientes, ¿no? Pues pasan desapercibidas, pero a los demás, ¿no? Al final, pues hay muchos estudios Un que nos ejemplo de dicen- huella de comportamiento. Mira, los ¿Cuál huellas podría ser? de comportamiento pueden ser desde cada elección que hacemos, porque al final esa elección va a repercutir, ¿no?, en comportamientos y eso va a impactar en el entorno. Y lo que nos dicen los estudios es que no solo impactan al entorno, sino que también está dejando pistas sobre nuestra personalidad. Ujú, muy bien. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde este empezamos? tema? Vamos a empezar por, pues nuestra casa, ¿no? Hombre, Por perfectamente. ejemplo, ¿no? Tenemos estudios de Samuel Gosling, que es uno de los referentes en este estudio de las huellas del comportamiento, Sí. y nos habla que, por ejemplo, en entornos, ¿no?, personales, en los estudios que hizo, es que enviaba pues, a sus investigadores a las zonas personales de las personas que estaban pues, un poco analizando y tomaban nota pues, de la habitación, ¿no?, elementos sobre todo personales, porque cuando convives con más gente, lógicamente hay más interferencia, Claro. ¿no? Y lo que encontró es que luego podían juzgar, ¿no?, juzgaban elementos de la personalidad que correlacionaban efectivamente con esas características de las personas. Por ejemplo, si tenemos aquí, ¿no?, tenemos diferentes espacios, pues seguramente pensaríamos en diferentes estilos de personas que viven aquí, ¿no? Claro. Entonces, desde en qué estado está, de qué tipo de decoración tiene. Si es moderna, si es nórdica o... Correcto, o incluso rústica. si es muy cargada de elementos Claro. o tiene menos elementos, si tiene fotos familiares o no. Todo ese tipo de cositas, ¿no?, son esas huellas que al final no dejan de ser elecciones, pero que nos dicen que no es solamente estética, sino que de alguna manera están reflejando esos elementos de personalidad. Por ejemplo, una persona que sea más extrovertida o con rasgos de extroversión, seguramente encontraremos pues, un entorno que tiene muchos más elementos vinculados con su entorno social, pues a lo mejor fotos de amigos, fotos con experiencias que ha disfrutado con esos amigos, ¿no? Coloridos. Sin embargo, una persona que tenga una personalidad o rasgos a lo mejor de lo que decimos el neuroticismo, que es la estabilidad emocional que va asociada, pues si punto alto, pues podríamos encontrar incluso entornos como más desorganizados, más desordenados, vinculados pues un poco a ese perfil más ansioso de la persona. O sea que, bueno, tenemos aquí muchísimas cosas que podríamos ver. Tenemos muchísimas cosas Imagínate, de ¿no? Pues en los decoración, estudios. detalles. Sí, sí. Incluso me imagino que también el orden. Exacto. Muy bien, sí, señora. El Yo iba, orden. mientras ibas hablando, iba pensando, Sí, si sí. tú entras a las 7 de la tarde en mi casa, mi comportamiento es muy desordenado. Total. Bueno, lógicamente siempre recordamos, ¿no?, desde la asociación, que cuando hablamos de comunicación verbal, estos son indicadores, pequeñas Claro. pistas, como nos decíamos. Ahora, claro, decir, Ale, tú eres así, pues No, habrá claro. que ver si siempre lo tienes así o no, ¿no? Y si vive alguien más en casa o no. Sí, 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 que sí. eso suele pasar. O incluso, por ejemplo, si tú sabías que la persona iba. Porque entonces ahí ya has adaptado muchos de esos indicadores, ¿no? A lo mejor te has dedicado ahí a organizar todo, a colocarlo todo, a que esté todo recogido y limpio. O has eliminado algunas fotos porque no quieres que se vean. Esto pasa muchas veces cuando hacen los reportajes a famosos, ¿no? Claro. No podemos basarnos en eso porque dices, Está ¿es así estudiado a o eso, no está así, claro. ¿no? O sea, tienes que mirar otros elementos. Vinculado al desorden y a la organización, hay estudios además curiosos porque ya no solo nos hablan de personalidad, sino cómo un entorno más organizado o menos impacta, por ejemplo, en que seamos más creativos. Entonces, hicieron una investigación, bueno, hay varias, pero una así, por ejemplo, curiosa, es que pusieron a dos grupos de personas, unos en un entorno más ordenado, estructurado y limpio, y el otro pues en un entorno un poquito más desorganizado. Y les pidieron que construyeran una historia a partir de unas palabras ya inicialmente dadas.
que eran iguales para los dos. Y lo que encontraron es que las personas que habían estado en un entorno ordenado construyeron historias como mucho más convencionales, con mucho más previsibles, más clásicas, mientras que las personas que habían estado en un entorno desordenado habían aportado historias más creativas, con giros inesperados, más fuera de lo común, menos esperable. Y más espontáneo. Sí, quizá podría ser como, no sé si vincularlo a la espontaneidad, ¿no? Pero sí, como al final más disruptivas, ¿sí? ¿no? Más de estas, de decir, ostras. Y de hecho había otro que era respecto a un producto y pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Los primeros hacían un producto como mucho más esperable en cuanto a resolver la problemática o lo que quisieran trabajar, ¿no? Mientras que los que habían estado en entornos más desorganizados, pues eran productos con, pues eso, mucho más disruptivos, más alternativos, con propuestas más creativas, menos, sin seguir tanto las normas, podríamos decir incluso, ¿no? Es como menos fieles a esa tradición de pensamiento más lineal. Así que también podríamos pensar, ¿no?, que a nivel de personalidad, pues la persona que está en ese entorno más desorganizado va a tener una correlación con esa personalidad o ese rasgo más creativo en un momento dado. Podría tener también. Y al final somos un poco más relajados, ¿no? Bueno, claro, ¿cierto? Tú fíjate hasta qué punto es lo mío, que una vez a mi hijo yo le castigué sin el móvil y lo guardé. Y cuando se levantó el castigo, yo no encontré el móvil. No sabía dónde lo había puesto. Claro. Y yo le decía, vamos a alargarlo un poco más. A ver si me acuerdo, ¿no? A ver si me acuerdo. Claro, al final la idea es entender que no es, como siempre, no es correcto o incorrecto, es que buscas y que necesitas, ¿no? Entonces, en un momento dado, si estás como, de hecho es uno de los consejos, ¿no? Si estás ahí trabajando ideas, si estás como atascadísimo o atascadísima, pues una recomendación sería vete a un entorno que tenga ese punto de desorden o desorganiza algo ahí para que afloren esta parte más creativa, ¿no? Bueno, después de esto me empecé a apuntar dónde guardaba las cosas. Exactamente lo digo. Total. Oye, y luego también tenemos ahora las redes sociales. Aquí está, las redes sociales. Otro de los grandes olvidados, cuando sí que somos muy conscientes, ¿no?, de que publicamos cosas, pero muchas veces no somos conscientes de todo ese impacto que está teniendo. Aquí tengo, mira, Michal, sí, creo que lo pronuncio bien, Michal Kosinski, que es un investigador de la Universidad de Stanford relacionado, pues, con todo el tema de comportamiento social. Él lo que está investigando es justamente el impacto que tienen, el cómo interaccionamos, o sea, qué dice de nosotros, mejor dicho, la interacción que hacemos, a qué le damos me gusta, qué tipo de publicación hacemos. Y esto es porque toda la IA está recogiendo muchísima información y, claro, el objetivo es, y cada vez son más buenas, prediciendo ya no solo comportamientos, sino también esos rasgos de personalidad, rasgos mucho más íntimos de la persona. Entonces, por ejemplo, nos encontramos que una persona extrovertida pues publica mucho más, actualiza mucho más los estados, tiene publicaciones como mucho más pues eso, sociales, promoviendo esa parte social propia de esa persona extrovertida, mientras que a lo mejor una persona que tiene un rasgo de personalidad más acentuado de responsabilidad, pues publicaba menos cosas personales, tiene menos interacción, ¿no? También depende como del que lugar mide donde más. lo haga, me imagino, ¿no? El lugar donde lo hace... Donde se grabe. Claro. Es muy, ¿no? Digo, Sí, exacto, sí, el entorno. Será un poco lo que decíamos antes de las habitaciones, lo mismo, ¿no? ¿Qué espacio personal está utilizando y qué vemos? También nos estará dando esas pistas. Tendríamos que poner las comillas, ¿no?, nuevamente a elementos cuando tú ya estás pensando específicamente porque quieres proyectar algún tipo de público, ¿no? Exacto, hacia un público, o ya pensando desde la publicidad o desde la influencia, ¿no?, los influencers. Pero de forma general tenemos ahí también muchos elementos, incluso el que asume más riesgos, ¿no?, el que tiene un perfil más de asumir riesgos, pues puede publicar información más personal. O los que tienen altos rasgos más psicóticos, pues que tengan publicaciones más no agresivas, pero más provocativas, más transgresoras. Con lo cual no es poca cosa. Ahora tenemos que vigilar a ver qué ponemos en el me gusta y a quién le damos, porque todo eso se está recogiendo y está dejando esa huella digital. En este caso habla de huella digital. Tú le das me gusta a un vídeo y luego te aparecen
muchísimos de ese tipo. Total. Bueno, esto ya nos saldríamos del tema, pero nos vamos a todas las predicciones de comportamiento de compra, fíjate, incluso podríamos decir, me atrevo a decir, a seguros, ¿no? O sea, al final a todo el mundo le interesa todo este tipo de cosas. Entonces, cada huella que estamos dejando a nivel de comportamiento, y en este caso, pues esa huella digital de comportamiento, está todo el mundo interesadísimo para saber por dónde llevarnos. ¿Por dónde llevarnos? Sí, pues yo que soy tan transparente lo deben saber todo ya. Oye, ¿y qué consejos podríamos ofrecernos? Vale, pues mira, como consejos, me voy al final. Tenemos, por un lado... ¿Tienes algo más? Bueno, yo tengo... Que yo a veces voy adivinando a ver si vamos por ahí o no. Tenemos temas relacionados más con, ya no las redes sociales, sino que nuevamente la imagen, la estética, que a mí me gusta mucho. Sabes que a mí me encanta todo el tema de estética, lo hablamos desde la primera impresión, pero también correlaciona con nuestra personalidad. Aquí te os he traído fotos de a mí también un actor que, mira, comparto con Bustamante, Johnny Depp, porque me encanta, ya te lo traje la otra vez. Es verdad. Y tenemos un ejemplo porque deja reflejado claramente ya estos aspectos de la imagen, más allá de si tienes una imagen más formal, transmites más profesionalidad o transmites más cercanía. ¿No tenemos? No. Bueno, pues lo explico yo, es igual. Seguro que conocemos a Johnny Depp, sabemos perfectamente, ¿no? A Johnny quién es. Y pues eso, no más allá puramente de este componente de si llevas una ropa más casual, pues como que proyectas más cercanía y todo esto, también va asociado a estos rasgos de personalidad, ¿no? Por ejemplo, Johnny Depp tiene elementos de extroversión y luego tiene algún elemento en redes como más de introversión, pero le vemos con muchas... míralo, aquí lo tenemos, ¿ves? Ya nos lo han encontrado, qué bien. Si te fijas, esto son de las pocas fotos que tenemos de su vida personal, porque publica muy poco de su vida personal, que eso sería un rasgo de introversión. Con lo cual nos da pistas que luego, si vemos todo el conjunto del comportamiento de Johnny Depp, tiene muchos elementos, ¿no?, de ese punto de introversión. Pero a nivel estético, fíjate que está en entornos, pues eso, como más recargados, con muchos elementos, con mucha estimulación, sobrepone muchas piezas, lleva mucho colgante, es mucha estimulación, que es propio de ese extrovertido. Entonces, de hecho, si hablamos psicológicamente, internamente hablamos de introvertido porque buscas mucha estimulación fuera, pero visualmente lo que nosotros vemos son el personal y también extrovertida. Se vería como bohemio. Claro, tiene ese punto bohemio, creativa. Entonces ahí tendríamos puntos de otros rasgos más de neuroticismo. Esto ya tendríamos en temas de las 5 factores de personalidad. Pero sí que deja muy claro, fíjate, los elementos a nivel también de fondo, ¿no? Muchos libros, mucho tema de cultura, de arte. Mucha figura. Y tampoco cierto desorden, ¿no? Los libros, fíjate que no están colocados perfectamente, tienen ese punto de desorganización, de elementos que están fuera del lugar apropiado. O sea, que teníamos ahí esa parte creativa que correlaciona muchísimo con Johnny Depp, que, bueno, es... Qué maravilla. Yo creo uno de los actores, ¿no?, muy disruptivos, muy alternativos, muy diferentes en la forma de hacer, ¿no? Que cambia mucho, además. Sí. Muy bien. Pues continuamos. Nos vamos a los consejos, Nos vamos ¿no? a los consejos. Sí. Venga, pues vamos a los consejos prácticos. Primero, pues oye, evalúa tu entorno. Es decir, analiza qué elementos tienes habitualmente y qué están diciendo de ti. Y si es lo que realmente quieres que digan, ¿no? Al final siempre se trata de lo mismo. Oye, ¿esto transmite lo que yo soy, proyecta lo que yo soy? ¿O simplemente es mero, como decías antes, ¿no?, un momento puntual, un estado de ánimo? Pues cuidado si realmente luego esto es lo que utilizas, pues eso, ¿no?, en una foto. Por otro lado, lo que apuntábamos antes, si estás en un momento que necesitas creatividad, que te has atascado, que estás como muy obcecado, pues busca un entorno diferente, que sea más desorganizado, que te permita más apertura. Ibas a decir, pues desordena la habitación. También podrías, que luego tendrás que ordenarla. También podrías. Pero claro, yo creo que es más factible que tú te cambies, ¿no?, a un entorno creativo. Porque al final tiene su contrapartida, ¿no? Cuando estamos en desorganización, justamente somos menos productivos, menos organizados. O sea que realmente una cosa, somos menos eficaces, o sea que no es la panacea el estar aquí creativo. Luego, sé consciente de lo que publicas a nivel de redes, ¿no? Importante el que tu imagen sea acorde a tus valores. Yo insisto muchísimo porque parece que luego tratamos la imagen como algo muy superficial y al final es una extensión más que habla de ti, no son una huella más. Refleja un poco quién eres. Entonces, que sea acorde a tus valores. No se trata de falsear, sino que sea acorde y esté alineado con tus valores. Y revisa la cantidad de información personal que estás dando. Sobre todo si quieres transmitir esa parte de responsabilidad, de confiabilidad,
pues aquí hay que regular. Y por último, oye, personaliza tu entorno, mantén elementos que hablen de ti, ¿no? que te inspiren y que realmente te permitan estar pues, más conectado y conectada contigo. ¡Qué maravilla! Pues Pilar Papiol, seguiremos tus consejos, como cada semana hacéis en Asenove, que nos enseñáis muchísimo, y miraremos de ordenar un poquito la habitación. Muy bien. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.